Buen día compañeros, el tema de hoy hablaremos sobre derechos de la personalidad y de la familia, derivado del derecho conflictual o internacional. En este video explicaremos los derechos de una persona desde el momento de nacer hasta su muerte y examinaremos el desarrollo de la persona en lo individual. En México y en muchos países, el tema más propenso a ser regulado por normas de conflicto es el derecho de familia. En México no hay un derecho único nacional regulador de la personalidad y de la familia. Este tema no le compete su regulación y aplicación a los órganos del gobierno federal, sino a los locales o estatales. Aquí en México cada entidad federativa tiene su código civil y código de procedimientos, por lo que nos lleva a un sistema plurilegislativo, pero no existe una norma o código general o federal en México. Las autoridades mexicanas competentes en este tema, por regla general, según la Constitución de nuestra República, no le atribuye facultad o de conocimiento a los tribunales federales o nacionales, por lo que son las autoridades locales o a quienes compete el conocimiento de cualquier asunto que se refiera a la personalidad y al estado civil de las personas, sin que importe que el interviniente sea mexicano o extranjero. Siguiendo con el tema de las autoridades competentes mexicanas, se desprenden tres aspectos. El primero, los legisladores en algunos códigos locales han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculados al extranjero. Segundo, otro grupo de legisladores estatales han preferido remitir su regulación a lo que indique o resuelva el legislador de la Ciudad de México sobre el particular. Y por último, varios códigos aceptan regular una parte de las relaciones de familia, pero otra parte la delegan al legislador federal. Ahora hablaremos sobre el tema de la personalidad. Con la personalidad se quiere significar el ser del individuo, su identidad y pertenencia a un grupo social. Por desgracia, los derechos que acoge la personalidad no han sido lo suficientemente calificados por la teoría del derecho ni por el derecho positivo mexicano. Estos derechos de la personalidad se acogen en el derecho positivo interno y en el convencional internacional, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en varios tratados sobre derechos humanos. Uno de los derechos de la personalidad de todo individuo es su nombre, ya que es el que lo identifica e individualiza como una persona específica. No existe en México una regla especial del derecho internacional privado que indique cuál es la ley aplicable al derecho de una persona sobre su nombre. El nombre se adquiere y convalida en el acto de nacimiento, que no solo se inscriba en el registro civil, sino que es un supuesto del estado civil. En algunas ocasiones el encargado del registro civil deberá rechazar nombres extranjeros u ofensivos. Esto es comprensible a la medida en que procuran evitar que ese niño durante su vida sea objeto de burlas debido a su nombre. Ahora veamos un caso práctico. Una persona extranjera domiciliada en México tiene su nombre que en su idioma original no parece ofrecer problemas, pero pronunciado en español resulta ofensivo. Su nombre es Elba Larga Ranger. El extranjero solicita al Tribunal de Chihuahua cambiar su apellido por uno castellanizado para evitar el problema. En este caso, el juez autorizará el cambio sin necesidad de tener que consultar el derecho de su país de origen para saber si dicho cambio es posible. Y hoy en día, él se llama Elber Galarga Hernández. Ahora vamos a hablar acerca de la emancipación. Y esto es que una persona puede considerar una anticipación de su mayoría de edad que produce un cambio en su personalidad, pues pasa a ser sujeto de derechos y obligaciones de las que antes carecía. Para el caso excepcional de que un menor de edad contraiga nupcias, la misma ley prevé que la persona queda emancipada a partir de ese momento. La autorización judicial y el consentimiento del mayor de 16 años también producen la emancipación. De conformidad con la ley sustantiva mexicana, la capacidad del menor emancipado es prácticamente equiparable a la de un mayor de edad, aunque continúa con algunas incapacidades.
Un ejemplo de esto es que una persona que en el extranjero haya sido emancipada, lugar donde está domiciliada, aun cuando no sea mayor de edad, tendrá capacidad en México, según la ley mexicana que acoge la conexión domiciliar en los términos y condiciones prescritos en la ley del lugar de residencia del emancipado. Ahora hablaremos acerca de la declaración de ausencia y fallecimiento. Por ejemplo, aquí existen casos en que una persona desaparece sin dejar indicio de su paradero. Detrás de su desaparición voluntaria o accidental puede estar su muerte y el fin de su personalidad. Para estos casos, las leyes de cada país han establecido mecanismos conforme a los cuales primero se declara ausente al desaparecido y después fallecido. Un ejemplo, según las leyes españolas y mexicanas, podrá declararse la ausencia de una persona cuando se trate de la tripulación o los pasajeros de una nave naufragada. Pero si el desaparecido tenía su domicilio en España, tendría que esperarse 2 años a partir de la desaparición para declararlo ausente. Y si residió en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, bastaría solo 6 meses. Luego pasamos a los títulos nobiliarios. En otros lugares del mundo, el título nobiliario propio de la nobleza o la aristocracia es parte del derecho de la personalidad. Normalmente va seguido al nombre. Los títulos como duque, archiduque, conde, marqués, etc. no suelen ser conocidos en México y tampoco están prohibidos. La Constitución mexicana establece una norma imperativa en el artículo 12 y esta dice que en los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto a alguno de los otorgados por cualquier otro país. O sea, es decir, si aquí en México llega alguna persona con un título nobiliario, aquí en México no tiene ningún valor, ni uno solo. También se habla acerca del cambio de sexo, y esto es un tema un poco nuevo en nuestra disciplina y realmente no está tan explorado. Pero esto es la posibilidad de cambiar de sexo, así como las diversas implicaciones que que ha llamado la atención de los políticos, de juristas y humanistas, etc. Aunque ya tenemos la oportunidad de presentar la temática a propósito del matrimonio y no solamente al supuesto relativo al cambio de sexo. Este es un tema un poco allegado a la personalidad y realmente deberían existir muchas más regulaciones acerca de esto porque es algo importante y es algo que se ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora llegamos al tema de la familia y realmente no existe un consenso universal acerca de qué es una familia, o sea, cuál es el concepto y mucho menos en torno a lo que es objeto de regulación. Como se ha visto, sus implicaciones sociales y localistas han trascendido a su regulación, provocando problemas al conflictualista que tiene que elegir un solo orden jurídico que ha de regularla. Hay algunas implicaciones sociales en el derecho de familia. Por ejemplo, que las relaciones de familia han sido reguladas tradicionalmente por el derecho interno, pues en el ámbito natural de su desarrollo, no obstante, a medida que dichas relaciones se han extendido a otros países, algunos legisladores internos han tomado en consideración ciertos problemas de tráfico jurídico internacional, como en el caso del efecto que producen los matrimonios contraídos en el extranjero o las adopciones sancionadas fuera de México, así como otras relaciones trascendentes, como se pueden ver en la imagen. Para tener un panorama general de las implicaciones sociales, históricas y axiológicas de derecho de familia, nos referimos enseguida a 3 aspectos. Los 2 más importantes son los tribunales sobre la familia y algunas referencias al derecho internacional. El derecho constitucional, convencional, internacional e interno. Esto es debido a los cambios sociales operados en todo el mundo. El derecho convencional internacional se ha preocupado por proteger a la familia. Entre otros convenios, un decreto internacional de derechos civiles y políticos establece que nadie será objeto a injerencias arbitrarias o ilegales en su familia o su domicilio. Además, la familia se caracteriza como el elemento natural y fundamental de la sociedad y derecho a la protección de la sociedad y el Estado. El Estado civil en las relaciones de familia y su prueba.
El Estado civil es muy importante en la mayoría de los países y estos han suscrito convenios internacionales sobre diversos aspectos de este tema, como es el caso de los convenios internacionales sobre filiación, matrimonio, aspectos relativos a las relaciones. Eh, en atención a los objetos que cubre el Estado civil de nuestra época, hay quienes han preferido referirse al mismo como un estado familiar. Por ejemplo, ocurre en el estado de Hidalgo, donde incluso el registro civil se denomina registro del estado de lo familiar. Aunque hay algo de cierto en estas tendencias, el hecho es que por tradición, en una gran parte del mundo sigue llamándosele estado civil de las personas. Aunque la mayor parte de los códigos se refiere al estado civil constituido por los mexicanos en el extranjero, atendiendo así a un criterio de nacionalidad de las personas, otros han preferido referirse a un criterio regional, como campechanos, coahuilenses, michoacanos, poblanos, queretanos, veracruzanos, habitantes de Ciudad de México, y por lo menos no hacen señalamiento alguno a alguna nacionalidad o región. Algunas entidades federativas exigen el registro de los actos o constancias extranjeras, como en el caso de la ley del Distrito Federal, lo que no ocurre en dos de las entidades federativas, como Tlaxcala y Tabasco. La mayoría exige que la revalidación y el registro se realicen en su estado o entidad, aunque a otras les basta que se registre en cualquier otra entidad federativa mexicana. Por último, y al lado de los actos realizados por los extranjeros, cabe agregar que dentro de las reglas generales del Estado civil, todo juez u oficial de registro civil tiene una obligación de informar a la Secretaría de Gobernación cualquier cambio del Estado civil de los extranjeros. Y todo este tema tiene que ver con la familia, con la personalidad, puesto que es lo más importante y de verdad deberían de haber muchas más regulaciones al respecto, puesto que como seres humanos seguimos evolucionando, seguimos cambiando y seguimos encontrando nuevas formas de vivir. Por lo tanto, la ley debe estar sujeta a todos estos cambios. Y ya, por nuestra parte es todo y muchas gracias por su atención.